Bienvenido a la Casa Apostólica del Pacto, una casa de restauración para el corazón. Reparemos el camino al Señor. Deseamos que este mensaje impacte su vida con poder de lo alto. Hoy vamos a ver por qué la maldición en la vida del pueblo de Dios todavía tiene esa capacidad de querer apartarnos. Porque si decimos que los hijos de Dios estábamos bajo el nuevo pacto, entonces ¿por qué hay tantas cosas que nos afligen? ¿Por qué hay tantas cosas que nos golpean? Entonces aquí viene un análisis de parte nuestra. Primero, siempre estar a cuentas con Dios, ¿no es cierto? Y como dice la palabra, saber si tengo puertas abiertas, si todavía camino en pecados flagrantes. Pero si no es así, lo que el Espíritu me está diciendo es, pueden haber pecados y huellas anteriores a ti que son maldiciones que el enemigo está utilizando simple y sencillamente porque hemos ignorado lo que ha pasado detrás nuestro. Ahora, ¿qué de justo hay en que yo tenga que saber la historia de mis antepasados? Qué injusto que tengamos que ser condenados por lo que otros hayan hecho. De hecho, la Biblia dice que los hijos no heredarán ni serán juzgados por sus padres. Pero nosotros sí necesitamos conocer nuestra historia y necesitamos llevar toda o la mayor o lo que más podamos saber de nuestra vida y de nuestras naciones bajo la sangre del Cordero, para que esa sangre que sí ha estado por generaciones aún antes de nosotros, desde el mismo jardín del Edén con el primer sacrificio, sea la que pueda testificar a nuestro favor, porque la sangre testifica. Entonces hoy vamos a ver el poder de la sangre como parte de la bendición y maldición. Vamos a ver el poder de la sangre, se llama esto. Ustedes y yo hemos escuchado prédicas, hemos leído muchas cosas de la sangre, pero hoy vamos a establecer principios básicos que tal vez los hemos olvidado, pero que necesitamos aún en nuestra oración, que necesitamos en nuestro diario caminar en el Espíritu para poder ser y estar protegidos en cada instancia de nuestra vida y ser efectivos. ¿Qué fue lo que ocasionó el primer pecado original? Se llama original porque fue el primero. Y entre cosas generalizadas, porque se lo voy a leer de una manera general, porque no me voy a enfocar ahí, pero quiero que medite que el poder que tiene el pecado, unido a la maldición, es muy fuerte. A veces nosotros creemos que un pecado es algo simple, pero mire lo que atrae el pecado de rebelión. En primer lugar, la humanidad cuando pecó dice que ya no comía del árbol de la vida, sino que empezó a comer del conocimiento del bien y del mal. Esto, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Que empezaron a experimentar con el bien y el mal. No solamente, ya no era escuchar, sino experimentar bien y mal. El ser humano dejó de ser espiritual, la maldición lo redujo a un ser natural. El orden era espíritu, alma y cuerpo, ahora el orden se transformó en cuerpo, alma y espíritu en definitiva. Eso es lo que hace el pecado y la maldición. El hombre perdió la visión espiritual. Esto nos dice algo como hijos, que si nosotros tenemos aún esa visión nublada, debemos analizar profundas raíces que nos impiden aún ver la gloria, que nos impiden conocer las promesas, que nos impiden ver la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Qué trajo el pecado original? Separación. Esa comunión que había tan cercana entre Dios y los hijos cada vez se convirtió en una brecha más y más grande. Y mientras más y más pecado hay, mientras más y más sangre contaminada y de por medio, más será la separación entre Dios y las generaciones. El hombre empezó a esconderse de la presencia de Dios. Esta es la razón por la que a nosotros nos cuesta confesar nuestros pecados. Lo normal es esconderse, lo sobrenatural es confesar. El hombre dice que entró en dolor y en sufrimiento igual que la tierra, y la tierra empezó a dar cardos y espinos y la tierra fue maldita. Todo eso por causa del pecado. Entonces ya sabemos que pecado y maldición traen separación, traen, ¿no es cierto?,
salir de la gloria. Ahora, hoy vamos a ver cómo es que se sellan las maldiciones en nuestra vida, cómo es que se activan y se sellan y se establecen en nuestra vida. ¿Por qué necesitamos saber eso? Porque necesitamos también saber cómo desactivarlas. Entonces, el primer paso para activar una maldición después del pecado es a través de la sangre. Esto tiene que entenderlo usted muy bien. La sangre no es un elemento natural. La sangre es un elemento espiritual 100%. La palabra es muy clara. Hay dos elementos muy especiales en la Biblia. El uno es la sangre y el otro es el agua. No hay forma natural de reproducir sangre. No hay forma natural de hacer y crear agua. Por eso dicen que las futuras guerras serán por el agua, porque no se puede hacer agua. Con la sangre sucede exactamente lo mismo. De hecho, de la sangre se extraen alimentos, minerales y cosas, pero sangre en sí no se puede reproducir. Es más, cuando Dios creó al hombre, le dijo que era Adán, era terráqueo, pero D-A-M, Dam, significa que este hombre terráqueo estaba hecho de sangre. En el idioma original, Dam es sangre. Entonces, este solo símbolo a nosotros ya nos dice que esta es nuestra energía vital, es vitalidad en nosotros, es parte espiritual en nosotros. Diga conmigo, la sangre es espiritual, no es natural. Eso hay que entenderlo. Entonces, si la sangre es un elemento espiritual y vital, ¿qué es lo que primero va a tratar de pervertir el enemigo? La sangre, la sangre. Hay varios elementos que traen maldición, también las palabras, pero hoy nos vamos a enfocar en la sangre, porque la sangre tiene un poder muy especial. Cuando el hombre pecó, ¿qué hizo Dios el Padre en el Edén? Sacrificó animalitos y hubo un primer derramamiento de sangre. Este era un derramamiento temporal. El primer derramamiento de sangre no fue inocuo. Ese selló por generaciones hasta que el Señor Jesús viniera para que el hombre siguiera en el pecado. Entonces, esto es muy importante. Le voy a dar un principio espiritual. En la vida nuestra y de nuestras familias, el primer derramamiento de sangre en nuestras familias selló algo en el espíritu. ¿Se da cuenta por qué es importante el pacto matrimonial? ¿Por qué es importante esa primera relación sexual? Jóvenes, adultos, porque ese primer pacto selló algo mutuamente para las personas. Entonces vamos a seguir viendo qué es lo que se sella. Dice en Levítico 17:10, para que vayamos viendo cuán poderosa es la sangre. Si un israelita, ahora cuando leemos Levítico, cuando usted vaya a leer Levítico, se va a dar cuenta de que no son solo palabras, de que las instrucciones que Dios daba al pueblo para sanidad, para mantener el cuerpo, todo tenía una razón de ser. Levítico 17:10 dice, si un israelita o algún extranjero que vive en el país coma carne con sangre, yo me pondré en su contra y lo expulsaré del país. ¿Por qué? Porque la sangre es la que da vida al cuerpo. Yo mismo les he dado la sangre de los animales para que me la presenten ante el altar y gracias a la vida que hay en ella, ustedes obtengan mi perdón. Entonces, ya sabemos que el medio para el perdón es la sangre. Ahora, póngale del otro lado. El medio para la maldición, para la aflicción, ¿cuál va a ser también? La sangre. Solamente piense, y lo vamos a ver más adelante, si en nuestras familias no han habido muertes, no han habido abortos provocados naturales. Eso significa que al haber ya un derramamiento de sangre que se corrompió, también ya estableció un ámbito espiritual para lo que iba a venir más luego. ¿Sí? La sangre es vida. La sangre transmite la vitalidad no solo al cuerpo, también al espíritu. Y vamos a ver más adelante lo que es la comunión. Vamos a ver algo. Quiero comenzar
con la sangre de Jesús. Quiero leerles algo para entender un poco el poder de la sangre. En el Antiguo Testamento, el proceso de limpieza de pecados era a través de del sacrificio de animales. Y le voy a leer un poco cómo era este proceso para que entendamos cómo también está obrando el enemigo. Dice, había 2 chivos expiatorios y era la forma en que Dios estaba tratando con el pecado de los israelitas. El primer chivo que era sacrificado perdonaba el pecado del pueblo. El derramamiento de este primer chivo era para el perdón de pecados. El segundo chivo, que se llamaba chivo expiatorio, era aquel que se enviaba al desierto y sobre él se confesaban todas las culpas. En la Biblia se da un nombre a este chivo expiatorio, se llama Azazel, y dice que en la época de Jesucristo este chivo era desbarrancado. En el desierto no, porque muchas veces andaban por lugares llanos, entonces lo que se hacía era sacar a este chivo lo más lejos en el desierto para que no pudiera regresar al campamento. Ahora, ¿cuáles eran los pasos principales en el ritual para esta expiación? Se los voy a leer. El primer novillo era sacrificado como ofrenda por el pecado. Si usted quiere lo va anotando, va tomando nota. Pero este primero era para expiación de los sacerdotes, incluyendo al sumo sacerdote. Es más, había no solo un chivo, sino también una vaca, la que se le conocen como la vaca roja. Esa era específicamente un sacrificio especial por el sacerdocio de la nación. Y con la sangre de esa vaca muy especial se consagraba a los sacerdotes de la nación. La expiación era una vez al año, por el pueblo, por los sacerdotes. Obviamente los otros sacrificios era cada vez que el pueblo pecaba, pero este era especial porque era un perdón nacional, ¿sí? Dice que, ¿qué pasaba con el chivo que se sacrificaba en el lugar, en las afueras, ¿no es cierto? Dice, el macho cabrío escogido como la ofrenda por el pecado del pueblo regresaba con la sangre al lugar santísimo y se repetía el rociamiento. Es decir, que la sangre era rociada en el altar. Le voy a resumir qué pasaba con el otro chivo. Dice que el sacerdote colocaba las manos y empezaba a confesar los pecados del pueblo. Entonces, el uno, rociado la sangre, el otro, confesión de pecados. Esta semana yo me preguntaba, y vino a mí una reflexión más allá de este ritual. ¿Por qué si nosotros rociamos y tenemos la sangre de Jesucristo que se ha rociado sobre nosotros, por qué siempre vivimos en condena o por qué hay maldiciones que actúan? Entonces yo nada más me hice esta reflexión, que la leí en algún lado y dije, puede ser. Si la comisión de enviar la culpa al desierto era que no regresase, y digo, ¿qué pasa cuando a un animalito, a este chivito, usted lo alimenta, le da agua? ¿No es cierto? Si está en medio del desierto, ¿qué va a tratar de hacer este animal? Si queda vivo, va a regresar. ¿Por dónde? Por el camino que conoce. Los cristianos hacemos algo, sabemos, mire qué tan importante es esto. Cuando Jesús murió, la sangre quedó activada en el altar para perdón de pecados. Pero lo que los cristianos hacemos es que nos quedamos con la culpa y en lugar de que quede en el desierto donde debe quedar, la volvemos a traer a nuestras vidas por el camino que ya conoce. El pecado vuelve a nuestras vidas por línea de sangre conocida, por palabras de maldición conocidas, por pensamientos conocidos. Por eso es que el perdón funciona no solo con confesión, sino haciendo lo bueno y cambiando actitudes. Entonces, más allá de si Azazel, que tenía un nombre, era un sacrificio, no a los demonios, yo no creo eso, porque yo no creo que Dios permitiría que se haga un sacrificio de un chivo expiatorio para un demonio. Lo que estaba diciendo es que las maldiciones le pertenecen al enemigo y es donde deben quedarse. Pero como el enemigo no está dormido, él está buscando por dónde regresar la maldición a nuestras vidas. Esa es la condición. Entonces, cristianos, hijos de Dios, la sangre de Cristo está activa.
está testificando, es visible. El enemigo, por otro lado, está buscando el camino de regreso para volver a entrar a las vidas y a las familias. ¿Cómo? He dicho que la sangre es uno de esos caminos muy importantes. Usted me va a decir, bueno, nosotros ya no estamos en pecados, en derramamiento de sangre, sería ya terrible, pero todavía sí se da en la casa. Sí se da en la casa de que todavía sí hay pactos de sangre. Sí hay. Entonces, entendiendo este principio, lo que nosotros que tenemos que hacer es acudir al pacto mayor para limpiar. Por eso el Señor dice, límpiense de toda maledicencia, de toda fornicación, de todo pecado. ¿Cuál es el poder de la sangre? Yo le pregunto, si yo le pregunto cuál es el poder de la sangre, vamos a ver cuál es ese poder a nuestro favor. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuándo nos limpia la sangre de Jesucristo? Solamente cuando hay confesión. Sin confesión no hay limpieza. Por eso es que cada cierto tiempo es bueno que nos confesemos unos a otros los pecados. Porque no basta únicamente con acudir al Padre. Y yo le voy a decir por qué. Porque es bueno que nos miremos, que nos compadezcamos y también que de esta manera al abrir y exponer nuestras debilidades, nuestra conciencia sea limpia. Qué fácil es ir delante de Dios y decirle sin que nadie me escuche, he hecho esto. Es fácil, porque no tengo nadie que me redarguya. Yo sé que la conciencia me redarguye. Pero al tener una autoridad, un hermano, como dice la palabra, ¿no es cierto?, confesándose unos a otros para que haya sanidad, para que haya libertad, es una puerta que me permite humillarme, porque la confesión tiene que venir con humildad. No es solo soltar aquello que no me va a juzgar tanto o no me va a causar tanta vergüenza, sino realmente abrir mi corazón y mi condición. Por eso es que el Padre puso autoridades, por eso es que el Padre, en el Nuevo Testamento se habla mucho de la confesión de pecados unos a otros. Mire, si la sangre tiene el poder de unir, también la sangre corrompida va a tener el poder de desunir y de romper la comunión. Colosenses 1:13-14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Se acuerda que hablamos que la bendición es un traslado? Pues, ¿qué es lo que sella este traslado? No solo son las palabras, es la sangre. ¿Se da cuenta que cada vez que tomamos la comunión, la cena, estamos sellados en ese pacto y eso es lo que nos permite permanecer en ese lugar de autoridad y de bendición? No basta con que yo me bendiga y me bendiga y me bendiga. Tiene que haber un sello visible sobre mí. Y el enemigo lo que ve sobre mí es la sangre del Cordero. Cuando nosotros nos presentamos en oración, en adoración delante del Padre, Él no nos mira por nombre. Él no dice, ya llegó Vero, ya llegó Pati, ya llegó Sol, ya llegaron. No, Él dice, llegaron mis hijos, y a quien mira Jesús es la sangre del Cordero. Y eso a mí me da mucha paz, porque si me viese a mí, qué vergüenza. ¿Cómo entraríamos si todos hemos pecado? Dice en el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Como a mí me gusta tratar con términos legales, le voy a decir por qué. Ahora entiendo por qué el Padre dijo, les dejo a Jesucristo, al abogado, a Jesucristo el justo. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que se entabla algo contra nosotros, el enemigo va a juicio en contra nuestra. Y el enemigo sabe que testifica la sangre en contra nuestra. Embargar, retener, es una retención judicial por una deuda. Entonces, cuando hay sangre contaminada en mi línea familiar, ¿qué se me va a retener? La vida, los bienes, la prosperidad, la salud. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que está testificando en mi contra. Por eso es que llegan las maldiciones, porque hay sangre, hay línea de sangre que todavía no ha sido limpiada.
Cuando nosotros oramos, no sé si le ha pasado, cuando nosotros tenemos nuestros tiempos de restauración con la gente, a veces les preguntamos sus apellidos y su línea familiar. Y normalmente en el proceso de la confesión llegamos, ¿no es cierto?, a saber ciertas cosas. Y es interesante cómo en cada familia siempre ha habido un problema de sangre, siempre en alguna generación. Entonces, cuando confiesas, llevamos esa línea de sangre bajo el nuevo pacto y ahí es que puedes empezar a soltar y liberar las bendiciones. ¿Por qué hay tanto embargo en nuestra nación? ¿Sabe por qué? Porque hay una nación que está embargada al enemigo. ¿Cómo se fundaron nuestras naciones? Bajo pactos de sangre, de destrucción y de muerte. No fue a Dios, fue a los Baales, fue a la destrucción, fue al imperio de la muerte. Entonces, querramos o no, nosotros sí estamos luchando contra las tinieblas en todo sentido. Ahora entiende por qué hay tanta oposición en nuestros trabajos. Ahora entiende por qué hay tanta oposición con nuestra salud. Porque hay dos imperios, como decíamos, esa dualidad está luchando. Entonces, ¿quién va a prevalecer? El que realmente sepa bajo qué pacto se mueve y qué sangre es la que está a su favor. Por eso es que hay que confesar todo pecado de sangre. Ahora entiende por qué incluso para mí los piercing y esas sajaduras que se hacen en la piel no son inocuas. Se nos enseñó que los tatuajes, ¿no es cierto?, tenían que ver si se hacía por otros dioses, creo que decía. Ahí había condena, ¿no es cierto? Por los muertos, no por otros dioses, por los muertos. Pero si en ese sajarte la piel hubo derramamiento de sangre, ¿ustedes creen que el enemigo no va a tomar ventaja de nosotros? Porque él no está esperando. Él se aprovecha de cada ignorancia de los cristianos, hijos de Dios, para meterse por esos lugares. Sigamos viendo el poder de la sangre de Jesucristo. Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. ¿Qué es esa, la conciencia que el Padre nos dejó? No es esa vocecita como en la película de Pinocho Pepe Grillo, sino es esa voz del Espíritu y de nuestra mente, de nuestra voluntad, que nos permite discernir entre bien y mal. Mientras más carga de pecado hay en mi vida, mientras más sangre corrompida hay en mi línea familiar, la conciencia se va a cauterizar. Por eso es que ya no podemos llamar malo a lo malo, ni bueno a lo bueno, porque hay mucha corrupción dentro de la gente. ¿Por qué creen que se autorizan hoy tantas leyes en contra y se avalizan? Porque ya no hay conciencia de pecado. Y le voy a decir algo más fuerte, porque hay más sangre corrompida derramada que la sangre del santo justificando. ¿Quiénes son los que gobiernan? Gente que tiene pactos de corrupción. ¿Quiénes son los que autorizan las leyes? Gente que vive bajo pactos corruptos. Esta semana veíamos en nuestras clases de guerra espiritual y autoridad espiritual que realmente si tú vas por las naciones, por las calles, por los montes, por los valles y por los ríos, no hay lugar alto, no hay valle que no haya sido consagrado a los ídolos. En cada lugar alto ha habido un sacrificio de sangre. Cuando se han formado barrios y ciudades, siempre ha habido algo y uno dice, o sea que tenemos que ir por todas las ciudades libando, haciendo un acto de libación, ¿no es cierto? ¿O qué hacemos? Entonces la respuesta fue sencilla: no tenemos que ir a cada monte a orar, no tenemos que ir a cada lugar a liberar la tierra, sino que primeramente nosotros tenemos que ser libres y tenemos que empezar a hacer elementos de juicio para esta nación desde el lugar más alto. ¿Cuál es ese lugar más alto? El pacto mayor, el monte de Sión, el monte de la adoración. Es nuestra posición en Cristo. Imagínense si nosotros haríamos una escuadrilla de limpieza en la nación, créanme que no llegamos ni a 2 montañas, salvo los que saben escalar montañas. El resto nos quedamos a medio camino y la nación fregada. La solución para nuestra nación está en nosotros, en el pacto que nosotros tenemos.
Por eso es que el Señor dice, donde tú estás, en tu casa, en tu familia, en tu vida, avaliza el poder del pacto, dale valor a la sangre. No dejes que tu conciencia se cauterice, no justifiques tu pecado, no escondas el pecado familiar de tu casa. Porque a veces tenemos el elefante rosado en casa y lo que hacemos por orgullo es callarlo para que nadie se entere. Decimos, no, eso no pasó en mi familia. Pero resulta que quienes sufren la consecuencia, nuestros hijos, nuestros descendientes. ¿Por qué? Porque se cayó. Porque sí, la sangre está activa, pero la confesión está ahí calladita. Por eso es que la maldición regresa y regresa por generaciones. Hebreos 9:22, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Escuche, así como por la sangre hay la remisión, el levantar el embargo, el levantar la deuda, el quitar el perdón, la sangre corrupta, la sangre corrompida también sella y pone sentencia sobre las vidas. Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Jesús no fue sacrificado dentro de la ciudad. ¿Dónde fue? Como el corderito, fuera. Ahora le voy a poner, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Decíamos que un cordero era sacrificado fuera, rociada la sangre, y el otro era enviado al desierto. ¿Qué pasó con Jesús? Él fue sacado, ¿no es cierto?, de la ciudad, fue llevado al lugar de la muerte y crucificado en un madero. El madero, voy a repetir una vez más, para ningún hijo de Dios representa bendición. Por eso nosotros, hijos de Dios, no colgamos cruces, no llevamos cruces. La cruz es símbolo de la maldición. Pero, ¿qué es lo que activa? No sé si ustedes han visto en las redes sociales, cuando nos enseñaron un método de evangelismo y te enseñaban que la cruz es la que se tiende sobre el puente, ¿no es cierto?, para llegar a Cristo. Y miras un montón de cristianos llevando a su cruz y cuando llegan al precipicio lo que dicen es la cruz de Cristo para que puedas cruzar al otro lado. La cruz es el primer paso, que es el arrepentimiento. O sea, sin arrepentimiento, por más que yo quiera saltar al otro lado, no va a suceder nada. Pero le voy a decir lo que hace la sangre. La sangre es el camino. ¿Qué pasa en la cruz? En la cruz hay confesión. Cuando nosotros tomamos la comunión, no podemos entrar a tomar la copa si primero no hay confesión de pecados y clavados en la cruz. Eso dice la palabra. Porque nuestras transgresiones, porque nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Por eso dice que Jesucristo llevó el peso de la maldición sobre sí, clavado en el madero. La obra de Cristo no se consolida en la cruz. La obra de Cristo empieza en la cruz, pero se sella con el derramamiento de su sangre en victoria para remisión, para limpieza, para salvación. Si venimos cada vez y solamente confesamos y no hay cambio, significa que solo acudimos a la cruz y nos quedamos en el primer paso. La sangre limpia, la sangre restaura, la sangre empodera, la sangre da vida. Sumérjase en el pacto. No se quede en la cruz. Cristianos nos han enseñado a quedarnos en la cruz, en la maldición. Pero salimos y lo que no entendemos es que hay que vivir bajo un pacto de vida. Y vivir bajo pacto, que es otra prédica, tiene muchas responsabilidades. Llevar la sangre de Cristo en uno acarrea muchas responsabilidades. Por eso dice que la sangre santifica, es decir, nos aparta. Ahora usted va a entender por qué no basta con confesar y por qué no entramos al cielo solo por nuestras buenas obras. Porque sin sangre del santo, por más que querramos cruzar al otro lado, no se da. Romanos 5:6. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Solo la sangre de Cristo tiene poder para justificarme, limpiarme de toda maldad y quitar, ¿no es cierto?, la ira y el castigo de Dios, esa sentencia arar, esa que vimos, esa palabra, esa maldición. Su sangre
La sangre de Cristo nos reconcilia y resuelve completamente el asunto de la separación con Dios. El asunto de la separación con Dios no se resuelve con la confesión de pecados. Tiene que ser sangre, confesión, las dos cosas. La sangre es el lazo que vuelve a unir a Dios con los hijos. Colosenses 1:20, ¿qué dice? Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es verdad, yo digo que nosotros cantamos y decimos por tu cruz, pero ahora vamos a entender que cruz es el primer paso, en la sangre está la victoria. ¿Cómo es que decimos, usted nos ha escuchado orar, unimos cielo y tierra? Las palabras de bendición, las palabras de autoridad unen cielo y tierra. ¿Por qué? Porque la sangre es el elemento espiritual que abre ese espacio. La sangre abre espacios espirituales, así como la sangre del santo hace que la bendición, que la provisión descienda, también la sangre utilizada por el enemigo en muerte también va a abrir un espacio espiritual, no para conectar el cielo, sino para conectar el infierno con nuestras vidas. Usted solamente piense, ahora usted nos va a entender cuando nosotros oramos, cuando vamos a un quirófano, cuando vamos al lugar de derramamiento de sangre. ¿Sabe por qué? Porque en esos lugares es donde mayor contaminación y muerte hay. Entonces, cuando uno va a cualquier lugar donde nos tengamos que derramar una gota de sangre, nos ponemos bajo el pacto. ¿Por qué no entramos a cualquier lugar? Estaba también leyendo esta semana y no grabé el versículo que dice que incluso los muertos no deben ser enterrados dentro del santuario, dice uno de los profetas en Jeremías o Isaías. ¿Cuánta maldición hay en aquellos lugares donde hay muertos enterrados en criptas, en catedrales, en casas? Por eso, amados, no tengan ni cenizas ni nada de muertos en sus casas. Los muertos tienen su lugar. Nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Entonces ahora entiende por qué hay tanta maldición. Traer huesitos de muerto a la casa para que le cuide la casa. Ir y comprar la lotería y llevar pactos y ofrendas y cosas por el estilo para tener prosperidad. ¿Se da cuenta cuánta maldición hay en las vidas? Hoy solo estamos hablando de la sangre, que es el preámbulo, porque hay contaminación por objetos y hay contaminación por palabras. Entonces solamente quiero que entendamos que no podemos movernos en dos aguas. Tenemos que saber a qué reino pertenecemos y cuáles son las leyes espirituales que nos gobiernan. Porque si las ignoramos, el diablo no va a decir que ignorantes, va a decir que bueno, que ignorantes. ¿Cómo se le llama la sangre de Cristo? Por eso es que yo solamente quiero que entienda cuando dice que si nosotros, ya conociendo esta salvación tan grande, nosotros pisoteamos la sangre de Jesús, ya no hay más salvación. O sea, si nosotros ya entendiendo estos principios, si el Padre entregó a su Hijo y su Hijo lo entregó todo, ¿qué más esperamos para vivir en el reino? Ya dice, ya no hay más sacrificio, ya no hay nada mejor. Primera de Pedro, ¿qué dice de la sangre de Jesucristo? Sangre preciosa. Cuando cantamos sangre victoriosa, sangre preciosa, preciosa porque tiene un valor incalculable, no tiene precio lo que él hizo. Sangre sin mancha ni contaminación, primera de Pedro 1:19. Sangre eterna, porque vino el Eterno y se hizo hombre y se humilló. Sangre mandada. Unos dicen, sí, es verdad, el Padre y el Hijo se pusieron de acuerdo, pero quien decidió voluntariamente derramar toda su sangre fue Jesucristo. Nadie en esta tierra, créame, que ha dado, salvo, yo digo, los que inmolan sus cuerpos, se dan cuenta mire, ahorita esto me viene a la mente, toda esa gente que inmola sus vidas y derrama su sangre en nombre de sus dioses, mire el peso del sacrificio que hay ahí. Mire el peso del sacrificio.
¿Se da cuenta que lo que estamos hablando no es cosa de hace 2000, 3000, 4000 años? Esto se está reproduciendo un ciclo de maldición sobre la tierra. Sangre poderosa, sangre inocente, sangre de su propio hijo. Qué triste es que los cristianos vengamos acá solamente para exigir esa sangre, para darnos bendiciones de tener y no de ser como Jesús. ¿Se da cuenta cómo se baja el nivel del poder de la sangre de Jesús? Ahora, ¿cómo es que la sangre, que el enemigo utiliza la sangre para corrupción? Le voy a leer algunos versículos que sé que los ha leído, pero vamos a repetirlos una vez más. ¿Por qué están corrompidas las naciones de la tierra? No solo las familias, las naciones de la tierra. Números 35-33 dice, mediante el cumplimiento de estas normas, la tierra no se contaminará. O sea, Dios dio normas, ¿no es cierto?, para que la tierra no se contamine. No se contaminará porque el asesinato contamina la tierra. Miraba yo, vamos a detenernos un poco en el asesinato. Ahí vamos la gente que se inmola, asesinato de todo tipo. ¿Ustedes saben cómo es que los narcotraficantes aseguran sus riquezas? Matando a los contrarios, pues, y haciendo sacrificios de hechicería y brujería. Una hermana que se reúne con nosotros en la oración el jueves nos decía, escuche esto, que cada semana creo que se reúnen un grupo de nueva era, donde están sacerdotes, donde está una religiosa, donde se reúnen chamanes, gente de la nueva era, juntos todos oran, donde se reúnen, testigos de Jehová, porque ella conocía este grupo y se supone que testigos de Jehová tienen conocimiento de estas verdades, se supone. Y también creo que ellos son los que dicen que no se debe hacer las transfusiones de sangre, me parece, ¿no es cierto? Oran y ¿sabe qué hacen en la oración? Sacrifican un pichón. ¡Oh! ¿En qué parque? ¿En qué parque? En el Metropolitano. Y así donde usted y yo ni sabemos. Y nosotros venimos al culto y ni siquiera sabemos lo que es el pacto, la copa. Pactos, sangre, palabras, corrupción. Ellos sí pactan y nosotros no nos movemos bajo el pacto. Pero el Padre dice que necesita que entendamos ese pacto. Muertes violentas. Aprendimos que era un hecho en la antigüedad. Se ponían los cruces de los caminos una deidad, un ídolo, ¿no es cierto? Y la gente que iba haciendo, cuando se detenían en ese lugar, ofrecían ofrendas, pagaban algo para que el Dios del camino los guardara en el camino. ¿Usted ha escuchado de la Virgen del Quinche? ¿Qué se hace? Se le va a ofrecer ofrenda, ¿no es cierto?, para que le guarden el camino y tanta cosa. Y se bendicen los carros, ¿no es cierto? ¿Sabe cuántos derramamientos de sangre hay en las carreteras? ¿Cuánta sangre hay en las carreteras, en las vías? ¿Cuánta sangre se derramó? Recordarán antes de que comiencen las matanzas y todo lo que se sucedió en Israel, la gente que se ahogó en los mares, cuánta muerte, cuánta sangre derramada. Solo quiero que entienda el nivel de corrupción que hay en la tierra, física y espiritualmente. Por eso no podemos darnos el lujo de vivir si no sea en la santidad del Señor, solo por ese pequeño detalle. Muertes sacrificiales, asesinatos de seres humanos. Hemos dicho que el mayor altar a Moloch son los lugares de aborto. Pero hay de todo, ¿no? Hay de todo. Yo me horroricé, yo no les traje las imágenes porque son crudas y sé que hay gente susceptible. Pero vi cómo se elaboran los zapatos de piel de caimán y solo les voy a explicar. Yo digo, si un aborto es innombrable, yo digo, o sea, ustedes me van a decir, pero también comemos pollos y se sacrifican. Pero la diferencia es que el Padre autorizó eso y el Padre tiene algo. Cuando uno sacrifica animal dice que no sea ahogado, que no sea torturado. Esa es la diferencia, que no hay tortura, no debe haber tortura en eso. Pero al ver cómo sacrificaban estos animales,
Les cortan la cabecita y estando vivos les introducen una barra de hierro por la columna vertebral hasta que se desangre, para que no se dañe la piel. He visto en China cómo tienen a los perritos para la comida. ¿Ha visto los pollitos que meten en las jaulas? Igualito les tienen a los perritos. Y usted no se imagina cómo cuando el hombre, el que va a sacrificar al animal, cuando se acercan los pobres animales se estremecen y les ves la adrenalina, el temor y el terror que tienen esos animales. ¿Cuánto de sangre, de dolor hay en contra de la humanidad? Yo me horrorizo, o sea, y yo digo, si no es por esta bendita, preciosa, gloriosa, santa y poderosa sangre. Y dice que una sola gota de esa sangre es suficiente para limpiar todo el pecado de la tierra. La tierra, el altar. Derramamiento de sangre en los holocaustos, en las guerras. ¿Por qué hay naciones tan reacias al evangelio? Preguntemos cuánto derramamiento de sangre, porque dice que la sangre nos limpia de mala conciencia, pero la sangre derramada injustamente veda la conciencia. ¿Por qué estamos tan acostumbrados al pecado? ¿Por qué hablamos tanto de nuestros derechos? Porque ya no hay conciencia, porque mayor es la sangre corrompida que está alrededor, ¿no es cierto? Enfermedades en la sangre, alimentos con sangre. Esto es testimonio. Cuando en la Biblia, en el libro de Hechos, cuando se les decía a los gentiles que no hagan ciertas cosas, hay cosas básicas que sí se dijo al pueblo que estaba ingresando y que no eran judíos. Que no coman, como les dije, de ahogado, ni coman sangre, porque en la sangre está la vida. Es decir, que cuando comemos esas morcillas y eso, ¿hay sangre? Sí hay sangre. No se puede comer morcillas. No se debe comer morcilla, porque es sangre. No importa que esté coagulada, es sangre. Yaguar locro, si quiere comer yaguar locro, coma el locro y deje el yaguar a un lado. Para aquellos que les gusta comer esa carne sangrosa, por eso es que los judíos dejan de sangrarlas. Eso se llama comida kosher, ahora entiende por qué. Porque los animalitos supuestamente que deben ser sacrificados no deben sufrir y no deben tener sangre. ¿Qué más? ¿Qué más decir? Alimentos con sangre. Pactos con cortaduras, laceraciones, transfusiones. Yo le voy a decir algo. Unos dicen, bueno, si uno está en peligro de muerte y me tienen que poner sangre, mi oración, Señor, cuando uno va a donar sangre no te ponen la sangre de tu hermano ni del que donó, sino sacan del banco de sangre lo que esté ahí. Lo que hacen es reponer. Ahí es donde la gente más se contamina, en esas transfusiones de sangre. La gente que vive en constantes diálisis y eso, sufren mucho. Sufren mucho. Por eso es que se debe orar mucho por ellos. Por eso es que gente que pasaría por esas situaciones y enfermedades de sangre, siendo creyentes, debería tomar la sangre del pacto todos los días y las veces que el Señor le mandare. Hay cosas que nosotros ahorita sacamos principios, pero realmente el peso espiritual, ¿cuánto habrá por detrás? Imagínense las naciones donde hay guerrillas, donde hay sangre por todo lado y encima precio de corrupción por las drogas, por la muerte. Por eso es que las naciones necesitan cobijarse bajo un nuevo pacto y que gobernemos los hijos. Por eso. Dice Ezequiel 22:4, con los asesinatos, es que el Padre fue muy explícito, Israel no se libró de esto, Israel cayó en la misma corrupción. Israel cayó, Israel es el ejemplo, así como es el ejemplo para traer todo lo bueno, porque a través del pueblo hebreo vino la bendición, pero también sufrieron de esto. Mire lo que dice Ezequiel 22:4. Con los asesinatos que has cometido te has hecho culpable y con los ídolos que has fabricado te has contaminado. Has hecho que tu hora se acerque y que haya llegado el fin de tus días. ¿Sabe a mí qué me dice esta palabra? Que sí hay un fin para la maldad. Por eso es que Sodoma y Gomorra fueron juzgados. Por eso es que las naciones cananeas fueron conquistadas por el pueblo de Dios. Porque
La sangre de corrupción, lo que estaba corrupto, llegó al límite. Para aquellos que dicen que no, el ser humano, yo sí creo que el ser humano no va a morir. Y le voy a decir algo, el diablo tiene el mismo principio. El diablo mata, pero no mata a todos. Porque siempre va a exigir para que su sistema prevalezca quien le dé culto, quien le dé fruto y quien le dé sangre. Por eso tampoco al enemigo le conviene que toda la humanidad muera. ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Quién mantiene la corrupción de este mundo? No los demonios, las personas. Y no los hijos, los que no son hijos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Restaurar todas las cosas. El diseño, el orden de Dios. Y bueno sería que el Señor nos diga ya, el tiempo está cercano. Pero mucho mejor es que todos los que tienen que ser limpiados, todos los que tienen que ser sanados y restaurados, sean sanados y restaurados. Habacuc 2:12 dice, ay de ti que construyes tus ciudades sobre la base del crimen y la injusticia. Por eso el gobierno de los cielos tiene que descender a través de los hijos. Mire lo que dice, las ciudades fundadas sobre la base del crimen y la injusticia. ¿Vivimos o no en una ciudad así? Sí. El Señor Todopoderoso va a hacer inútil tu trabajo y tu fatiga, pues todas tus obras serán destruidas por el fuego. Ahora entiende por qué nos esforzamos tanto en el trabajo, porque hay una nación, un sistema que está corrompido. Ahora entiende por qué el Señor dice sal del sistema, sal de Babilonia, porque el peso es fuerte. En esta semana aprendíamos algo, un principio espiritual. Para derribar un sistema no tienes que acabar con toda la ciudad, tienes que ir contra los puntos básicos. El gobierno, lugares específicos, hablando natural y espiritualmente, a las cabezas normalmente. Y el profeta nos ponía un ejemplo de ese juego que va sacando esas piezas para que la torre no se caiga. Pero el Señor nos dice algo más importante. Nosotros somos las piezas fundamentales en el sistema. Cuando el Señor dice sal de Babilonia, cuando nosotros salimos del sistema, estamos debilitando el sistema para que eso caiga por su propio peso. Por eso ya no tenemos que subir a cada montaña, tenemos que salir del sistema. ¿Sí entendió? No es ir a golpear montañas, valles, no vamos a alcanzar. Nosotros tenemos que salir del sistema. Amén. Entonces eso va a derrumbar el sistema, porque ya no va a haber quien le dé adoración. Mientras más entendamos, mientras más vivamos bajo estos principios, el sistema se debilita y tarde o temprano se cae. Apocalipsis 17:6. Mire qué tan perversa es la obra del enemigo. Dice, luego me di cuenta de que la mujer estaba borracha de la sangre del pueblo santo y de los que habían sido muertos por ser testigos de Jesús. Esta sangre es una sangre justa. Esta sangre es como la de Abel, que clama justicia desde la tierra. Esta es la de los mártires, los que llevan el nombre de Dios por las naciones y mueren literalmente en el nombre del Señor. No porque Él lo pida, sino que tenemos que enfrentar el sistema. Hay lugares donde no vas y te sientas en el culto y te dicen, mira, Jesús es la vida. Tú tienes que llevar tu vida como testimonio y cuesta la vida. Pero ¿cuál es la victoria de los hijos? Y esto sí en grande. Y nuestros hermanos y nosotros hemos vencido con la sangre derramada del Cordero. ¿Sabe por qué el Señor nos pide limpieza y confesión? Para que no haya el peso de sangre corrompida sobre nosotros, nada más. Para que el sistema no nos siga agobiando. Qué casualidad que el Padre nos esté hablando, cobíjate en el pacto. Vuelve al pacto, no huya del pacto, no tema el pacto, vuelva al pacto. Si nuestros antepasados pecaron, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si hay una sangre en contra que está testificando, llevemos esa sangre a los pies de Cristo, al estrado de sus pies, al tribunal del justo, porque Él nos va a defender. Cada vez que entremos al pacto, hágalo con este entendimiento, nada más. Amén. Gracias por haber compartido con nosotros este tiempo de esperanza para su vida. Para obtener este y otros mensajes, visítenos en www.casaapostolicadelpacto.com.